Bueno, como habíamos leído ahí en la palabra de Dios, en segunda de Corintios, capítulo 3, verso 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro hasta que los hijos de Israel no fijaran la vista a fin de aquello que había de ser abolido o anulado. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bueno, la pregunta que surge hablando de Israel, ¿cuándo Israel va a entender? ¿Querés que te lo diga? Nunca. ¿Por qué nunca? Porque tiene que haber revelación. Y él dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Es decir, yo no voy a hacer lo que ustedes dicen para que ustedes digan, che, el hijo del carpintero es un hermano obediente. Sí, porque no obedece. No, guardate esa palabrita en el bolsillo, esa de no obedece. También ahí en Hechos le dijeron a Pablo, viste, haz lo que te decimos. Bueno, pobre el apóstol Pablo, hizo lo que decía. Hay 10 varones que tienen que hacer voto, rasurate la cabeza, decir, pelate y hace voto, y cuando vengan los judíos van a decir que tú andas perfectamente observando la ley de Moisés. Hacé lo que te decimos, sí. Seguí haciendo lo que te dicen. Vos tenés que hacer lo que el Espíritu de Dios y el Señor te dice. Ya basta de chupamedia, no sos un chupamedia, sos un hijo de Dios. ¿Cuándo lo vas a entender? ¿Qué te dice el apóstol Pablo? Gálatas capítulo 1, verso 16. Cuando Dios reveló a su Hijo en mí, revelación, Padre. Yo no consulté ni con sangre, ni carne, ni subí a los que eran apóstoles antes que yo. Pasado 3 años, subí, después dice, pasado 14 años volví a subir. Pero subí por revelación, como si Dios le dijera, che, Pablo, andate allá, ¿saben por qué? Porque te lo están tirando todo abajo, están contaminando todo con el perverso evangelio del diablo. Ley, circuncidarse. Acá es un nuevo pacto. Por eso el Señor como sumo sacerdote, Jesús como el sumo sacerdote, no es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. Entonces, al haber cambio de sacerdocio, hay cambio de ley. Ahora estamos en el nuevo pacto. Se acabó con lo otro. ¿Vos querés seguir con lo otro? Seguí, tu problema. ¿Qué crees? ¿Te van a chupar la media toda la vida? Ahora, ¿qué pasa con la situación de Israel? ¿Cuándo va a entender Israel? Nunca. ¿Por qué? Primero, porque están en algo que Dios te dice que eso es un ministerio de muerte. Porque la ley fue dada para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ninguno será justificado. Porque la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, anunciado por los profetas y por la ley, no está hablando de la salvación por medio de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de su sangre. Y te lo dice el apóstol, que la ley fue dada para que toda boca se cierre, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera
Uno, y vos querés salvarte por ahí, Dios te maldice. Porque la ley es un ministerio de maldición. ¿Y para qué dieron la ley? Y para que te des cuenta que sos un pecador. Ahora si vos te crees que que no cometés pecado. Sí, ¿en serio? Entonces están las luces apagadas y te crees que soy el santo. Se parecían santos. Arrastraron al 97% de los judíos hasta el día de hoy a un estado de condenación que no salen nunca más de ahí. Ah, sí. Bueno, cuando te des cuenta ya es tarde. Ahora, ¿por qué digo que Israel no va a entender? Cuando hablo de jamás, es decir, de nunca, te estoy hablando de que por medio de esos sacerdotes, no, si ellos no conocen una papa, hermano, si ellos cupieron al Señor y hasta el día de hoy lo aborrecen. Ah, sí, porque son diplomáticos. Son diplomáticos y el principal que los ayuda es de la línea cristiana, que de ahí sale el anticristo. Ahora bien, ¿por qué? Porque lo dijo el Señor. No, cuando yo te hablo, no estoy hablando estupidez y palabra enseñada por los hombres, te estoy hablando conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué yo te digo nunca van a entender? Porque te lo dice el Señor. Sí hay un remanente fiel, un 3%, un 2%, o un 1% de Israel. Y se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Si los hijos de Israel fuesen como la arena del mar, tan solo el remanente es de todo lo que ve lo que queda. Un pequeño grupo. Así como te lo he explicado de la energía atómica. Sí, tenés que procesar muchas montañas para sacar 1 kilo de uranio. Por supuesto, por eso 1 kilo de uranio vale la guita loca. Con 1 kilo de uranio, un submarino atómico anda un año sin salir a la superficie produciendo electricidad, movimiento, oxígeno, transformando el agua salada en agua dulce. Bueno, es el ejemplo de lo que queda. Bueno, de todo Israel, lo que queda, el remanente fiel. El remanente fiel, sí, entiende. ¿Por qué? Y porque Dios busca a los que le aman. Y hay gente que le ama de verdad en Israel, sí, sí. Mira, yo iba a evangelizar a Chubut, en Chubut. Bueno, tenía que viajar hasta Bariloche y de ahí de Bariloche tenía que esperar otro colectivo, 5 o 6 horas más de viaje. Allá sería la segunda provincia o estado de la Argentina antes de llegar a Tierra del Fuego, que sería también Santa Cruz. Bueno, yo siempre cuando hago viajes largos reservo abajo, que son asientos anchos, que va poca gente porque es más caro. Bueno, así que iba yo, más atrás iba una pareja y una mujer ya de edad. Esa pareja sería, no sé, 20, 25, 28 años. Viste, cuando la gente elegante nunca sabe cuántos años tiene. Bueno, iban los dos. Y se puso a hablar esta chica, que era judía, era un matrimonio judío. Y hablaba con su vecina. Es decir, con la mujer que estaba sentada así en la otra hilera. Bueno, y se da vuelta la chica y me mira y me dice, ¿qué hora es? Entonces le doy la hora. Y le digo, vos sos judía, ¿no es cierto? Sí, sí soy judía, me dice ella. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Cómo sabés que soy judía? Y porque se lo dijiste cuando hablaba a la... Ay, se reía. Porque se lo dijiste a la mujer cuando hablaba. Ah, sí, sí, no, sí, soy judía, dice. ¿Sabés qué pasa? Que yo de chica miraba las novelas de acá, de la Argentina. Y dije, yo voy a aprender el idioma español y voy a ir a conocer a Argentina. Así que venimos conociendo de las cataratas allá del norte, hemos pasado por muchos lugares y ahora vamos a Bariloche a conocer Bariloche, al sur. Ah, qué bien, bueno, bla, bla. Entonces, yo le digo algo bonito, ¿viste? No le va a decir a alguien que viene a conocer a tu país algo feo, ¿viste? Capaz que Dios me hace chacha por no predicar.
Entonces le digo algo bonito, que es verdad también. Le digo, mira, Israel está en dolores de parto hasta que dé a luz y va a dar a luz un nuevo día y van a estar muy felices. Ay, qué cosa bonita que me has dicho, dice ella. Pero el marido no sabía hablar español. O el compañero, no sé, o el novio, qué sé yo, ¿viste? Uno cuando ve dos personas juntas, más de un país a otro, o es tu esposo, o es tu compañero, o es un amigo. Entonces ella le habla en hebreo a su compañero o a su esposo. Él dice, como en hebreo, mira las cosas bonitas que me ha dicho, que Israel va a dar a luz un nuevo día, como las mujeres que están en dolor de parto, hasta que dé a luz y que va a ser restaurada, esto y lo otro, mira qué bonito. Y él me mira entre los dos asientos y me dice en hebreo, al diablo va a dar a luz Israel. Y me quedé peor. Entonces, él me lo dijo en hebreo y ella me lo tradujo me lo tradujo en español. ¿Sabes lo que dice? No sé si digo mi esposo, no me acuerdo. Dice que al diablo va a dar a luz. Y yo le dije así, sí, es verdad. Sí, primero viene el que te dije, Israel. Y todos esos payasos son amigos del que te dije. Y después Israel va a ser restaurado. Ahora, escúchame una cosa. ¿Por qué yo digo que nunca Israel va a entender? Porque lo dijo el Señor Jesús a través de sus profetas. ¿A dónde está eso? Zacarías, capítulo 12, verso 10, verso 11. ¿Qué te dice Dios? Ahí en Zacarías, capítulo 12, verso 10 y verso 11. En aquel día, cuando lo decida. Por eso dice, en aquel día derramaré espíritu de gracia y de oración sobre Judá y sobre los moradores de Israel, y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como aquel que perdió a su único hijo. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Bueno, ahí vamos a revelación. Bueno, ya sabemos que la revelación está ocurriendo acá desde que vino Cristo para escoger a los que han de ser salvos y que pertenecen a la esposa del Cordero. Ahora bien, en cuanto a Israel, ese día, aquel día, cuando Él lo decida, va a derramar espíritu. Pero fíjate que la palabra ahí, espíritu, no está con mayúscula, está con minúscula. Cuando Dios habla de espíritu, de gracia y de oración, está con minúscula ahí, espíritu, no con mayúscula. Porque el espíritu con mayúscula es para los hijos de Dios. El espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Oh, Israel son amigos de Dios. ¿Mm? Y la iglesia es la esposa del Cordero, lo más íntimo que tiene Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? No, ellos no van a entender nunca. Gritarle en el oído, darle clase de 20.000. ¿Sabes cuándo van a entender ellos? Cuando Dios lo decida. Y te lo dice en Zacarías capítulo 12. Sí, hay un remanente. Ese que me dijo al diablo va a dar a luz, y él tiene conocimiento. Claro, él se basa en la primera parte y yo me basé en la segunda. No le va a decir a un visitante que viene a tu país eso, aparte que ya llegamos y no podés extenderte, necesitas un tiempo. Por eso cuando se evangeliza vos tenés que sacar cita. ¿Qué significa cita? Cuando vas evangelizando casa por casa o en un barrio o en una provincia. Y cita significa, señora o señor, sin ningún compromiso, quiere que lo visiten. Bueno, te dice sí o te dice no. Te dice sí, vas hablando y hablando. Y bueno, pasan 2, 3, 4, 5 visitas hasta que yo hacen la decisión de aceptar a Cristo. Bueno, se necesita tiempo y no le va a decir a una persona lo terrible que le viene, sino la segunda parte. Pero él conocía la primera parte. Y he conocido otro judío que son judíos, que dicen que son judíos cristianos, y querés que te diga una cosa. Desastre. ¿Por qué?
Por la arrogancia, padre. La arrogancia. Sí, estaba haciendo un trabajo de cerámica y él estaba pintando. Era hijo de judío. No sé cómo llegó, que no creía en el Señor, que esto, y él también creía en el Señor. Pero la jactancia de ser judío, ustedes no saben esto, no saben, y entró a darme con un palo el tipo. Yo me reía, digo, mamá. Cuando Pablo se dio cuenta de la luz, porque una cosa es creer acá, otra cosa es recibir el Espíritu Santo y amar a Dios. Y Pablo que dice, porque hermano yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguía la iglesia de Dios. Ahora bien, Dios me perdonó a mí para ponerme por ejemplo. ¿Qué estaba haciendo? Una buena obra, estaba guardando la ley, sí, guardando la ley. Y para guardar la ley mataba a los creyentes. Entonces un arrepentido, y si vos sos judío, te tendría que dar vergüenza. Sí, pero cuando te jactás, y todavía está la raíz de la serpiente, el orgullo. Te crees que sos gran cosa. ¿Y sabes por qué Dios te recibió en la Tierra Santa? Porque vos eras amigo. Es decir, Abraham era amigo de Dios. Entonces Dios, es como si vos tenés un amigo y está mal, bueno, lo traes a tu casa, ponés que tiene una casa como saben tener algunos, unas mansiones que tienen, no sé, 8, 9 baños y 10 o 12 habitaciones, y como son amigos de tu amigo, vos lo amás y los traes, pero los tipitos después hacen lo que se les da la gana, pelean, se emborrachan, y vos decís, esto lo saco a las patadas de acá. Y eso es lo que te pasa a Israel, pero vos todavía estás con la pavada esa que Israel es tuya, dejate joder, que es tuya, es de Jehová. Y a vos te invitaron a entrar a la Tierra Santa porque era amigo de Abraham, pero si fueras de Abraham, la obra de Abraham haría. Abraham le hizo un asado a Dios, en cambio vos lo escupiste. Por eso pasaste 2000 años fuera de la Tierra Santa porque Dios no te soporta. Te invitó a su tierra. Ese es su lugar. No es lugar ni de los cristianos, ni de los judíos, ni de los árabes. Te lo he dicho 20.000 veces. Ese es el lugar de Él. Punto. Y vos entraste a la tierra prometida. ¿Me entendés cómo es? Porque Dios se lo prometió a Abraham. Y porque Moisés intercedió. Si no hubieran quedado todos postrados en el desierto. Entonces ya basta ya de tanto orgullo, tendría que darte vergüenza. Entonces cuando un judío te dice que es cristiano, ya con la soberbia que tenés, papá, si Dios quita la porquería de la influencia del enemigo en las almas de los seres humanos y coloca su espíritu, y ahí no está la raíz del diablo con su orgullo, ahí está la humildad de Cristo. Y si vos te jactás de ser descendiente de Abraham, las obras de Abraham haría. No escupió y disfiguró Dios, Abraham a Dios, al contrario, corrió y le hizo un asado. Sería un argentino. En Argentina si no tenemos un asado, no es fiesta. Pero para que vos veas, ellos no van a poder entender. ¿Por qué? Porque entender es revelación. Bueno, ¿cómo elige Dios? No, vos le elegís esposa al cordero. Cuando Él te observa, papá, si Él sabe lo que hace las 24 horas. Por supuesto, si Él no nos justificara, nadie sería salvo. Por eso el apóstol Pablo te dice en Romanos 3:9, ¿qué pues somos nosotros mejores que los demás? De ninguna manera. Pues ya hemos declarado que todo el mundo está bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de su sangre para que nosotros seamos salvos. Verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por medio de la fe sin las obras de la ley, como diciendo, concluimos, ya basta ya de tanta joda, viejo. Acá la salvación por gracia y por obra está maldecida 3 veces por el Espíritu Santo. ¿Y a dónde vas a ir?
No, porque a nosotros nos dicen, sí, está bien. Haz lo que se te da la gana. Nadie te va a venir a chupar las medias. Más vale que te lo tomes en serio. Ya Dios se cansó de chuparle las medias. Dios te profetiza y te habla a través de lo que Él escoge, no a través de esto que lo único que hacen es conquistar tu intelecto y tu mente. Vos acá el intelecto y tu mente, guardátela en el bolsillo. Por eso te lo dice Primera de Corintios capítulo 2, nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios tiene que poner el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te va a enseñar, te va a guiar, te va a resucitar, te va a trasladar, te va a llevar y te hace un hijo de Dios. Yo ni ningún ser humano puede hacer eso. Por eso acá vamos a revelación. Muchas veces cuando nosotros hablamos de que se quedaron ahí abajo, como decir, bueno hermano, pero para eso está escrito, Dios dio dones. Léelo, Efesios 4:11. Apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. ¿Para qué dio esos dones? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Para qué también lo dio? Para que todos lleguemos a la plenitud de la fe, al conocimiento del Señor y a un varón a la estatura de Cristo. Así que si todos esos dones no los tenés, ¿cómo edificás? Y Dios quiere que todos esos que están ahí lleguen a la estatura de Cristo. La estatura de Cristo es que es un hijo de Dios y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos capítulo 2. Ahora bien, ¿cómo van a llegar a la estatura de Cristo si vos no le enseñás y parecen todos mendigos sentados ahí en una silla? La diferencia no la hace Dios, la diferencia la hace el hombre. Si va a convivir con Él o se va a dedicar a las cosas de este mundo. Tiempo para el Señor no hay. Por eso la palabra de Dios es amplia. Y vos me decís, bueno hermano, pero para eso Dios dio dones. Ahora la pregunta que te hago, para que no te encerres. ¿Vos crees que hay don más grande que el Espíritu Santo? No, 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 no. Contestame esa pregunta. Ser apóstol lo produce el Espíritu Santo. Ser evangelista lo produce el Espíritu Santo. Ser pastor lo produce el Espíritu Santo. Ser maestro lo produce el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo quiere producir que vos seas un hijo de Dios, que te sintás como hijo de Dios, y que tengas las cualidades del hijo de Dios. ¿Y cuáles son las cualidades del hijo de Dios? Y que sos apóstol, sos profeta, sos evangelista, sos pastor y maestro. Así como fue Felipe y como fue Esteban. Y como fueron muchísimos. ¿Por qué? Y porque no se quedaron, sí, los apóstoles, no, 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 vos sos un hijo de Dios, tenés el Espíritu de Dios, y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. ¿Y vos qué crees? Teniendo el Espíritu de Dios, Dios te capacita para cualquier cosa. ¿O no has visto en el Antiguo Testamento la pregunta que Dios hace? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y qué le dice el profeta? Heme aquí, envíame a mí. Claro. Vos estás hablando de mucha gente, sí, mucha gente se junta, se meten en juntar plata y en vivir para este mundo, sí, sí, sí. Entonces si alguno se levanta y dice, Señor, yo te quiero servir, pero ten cuidado, que va a progresar, va a esto, y cuando más tiempo le dé a Dios y más actividad tenga el Espíritu Santo, va, también puede hacer prodigios, señales y milagros. Sí, yo empecé en la iglesia barriendo la iglesia y todo, sí, sí. Hay que ser humilde. Y si estuve en el ministerio, porque el anciano, considerado uno de los mejores ancianos acá en Mendoza, fue el que me llamó. Bueno, Dios te llama. Y yo no lo quería hacer, pero bueno, no, 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 ayúdame, ayúdame. Bueno, te ayudo. Bueno, y así empecé, porque bueno, voy a predicar aquel lugar y no hay muchos dones, y abrirme la reunión. ¿Y cómo te voy a abrir la reunión, hermano? Si yo no sé música, no importa, vos pedir himno, nosotros empezamos, y vos, porque todo lo tengo que hacer yo, porque en aquel testimonio no hay dones. Bueno, cuando lo entendí ahora, no hay don.
Qué desastre. Entonces, ¿qué vemos, hermano? Mirá, yo una vuelta tuve un problema en una iglesia. El hermano, un excelente hermano. Te cuento testimonio para que vos veas. Bueno, ¿qué pasó con ese hermano? Y había otro hermano que predicaba y le faltó el respeto a una mujer. Pero él decía que él no lo había hecho. Entonces yo empecé a hablar con él y me di cuenta que él lo había hecho. Y entonces yo no di la autoridad para que él fuera, yo le dije, no, bueno, yo no tengo nada que perdonarte. Bueno, pero me han dicho que te venga a pedir perdón. No. Yo no te puedo perdonar, hermano, porque vos lo has hecho. Ahora, si vos me decís que vos lo has hecho, yo te perdono, punto. Si Dios nos manda a perdonar. No, yo no lo he hecho. Bueno, entonces no tenemos nada más que hablar. Bueno, y venía el hermano, que era el jefe de ese lugar. Che, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo perdonaste? Fácil, flaco. Es muy simple. Dios nos perdona si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera Juan, capítulo 1. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Bueno, él quiere que lo perdone, pero él dice que no lo ha hecho. Yo sé que lo ha hecho, por eso no lo perdono. Hermano, pero no. Bueno, pasó como 2 años con una conferencia, estaba evangelizando en otra provincia, a otro estado, y vengo a la conferencia y me encuentro con el hermano, che, vos, José o Roberto, como muchos me dicen José, otros Roberto. Che, hermano, ¿por qué sos así tan... ¿sí? ¿Cómo soy yo? Y vos sos, viste, anciano, sos muy duro. Bueno, veníamos a hablar afuera. Bueno, nos metimos en el coche y empezamos a hablar. ¿Cuál es tu problema? ¿Sabés qué pasa? Mi problema es vos, hermano. Que vos, ese hermano, que vos no lo has perdonado. ¿Me entendés cómo es? Ya hace 2 años que no predica. ¿Y qué clase de predicador sos vos que no...? ¿Y qué hacemos con ese hermano? Digo, mira, escuchame una cosa, hermano. Yo no soy duro. Yo me río con todo, juego con todo. Pero cuando llega el momento, yo tengo que manejarme con lo que tengo que manejarme. Yo no me puedo manejar con la diplomacia, con sentimientos humanos. Yo te tengo que hablar de lo establecido. Bueno, hermano, pero... Bueno, ¿sabes cuál es tu problema? Tu problema es que vos hablas mucho, ¿viste? Y decís que sabes mucho, sí, y tenés 24.000 bibliotecas en tu casa, sí. Pero vos crees que sos el único don. ¿Qué te enseña la Escritura? Que hay distintos dones. Y esos dones no los pusiste vos, los puso el Señor, el Espíritu Santo y el Padre. 1 Corintios, capítulo 12. Entonces, bueno, entonces, ¿qué pasa con vos? Sí, sos un don de Dios, nadie te lo va a discutir. Pero yo también soy un don de Dios. Y si digo que yo no lo pongo en comunión, es porque él no se ha arrepentido. Bueno, pero él dice que no lo ha hecho, que esto, que lo otro. Sí, pero yo sé que lo ha hecho. Bueno, pero mira, vamos a hacer una cosa fácil acá. Ponelo vos en comunión. Yo no lo voy a activar, porque al ponerlo en comunión va a empezar a predicar. ¿Y qué va a pasar con él? Que le va a faltar el respeto a otra persona, que en la iglesia muchas cosas se callan por amor a la iglesia, pero le va a faltar el respeto a personas del mundo, ¿me entendés cómo es? Porque él evangeliza. Y van a venir, te van a hacer un lío en la iglesia y ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Bueno, no, que esto, que lo otro, que esto, que claro, yo, esto, el otro dice que no lo ha hecho, van a hacer lo que se te da la gana, viejo. Y lo puso en comunión. Pasaron 7 meses y le ocurrió tal como se lo dije. Con todo respeto, vinieron los padres, la madre, los hermanos, un lío en la iglesia en plena actividad. Ahora, ¿quién sabe el futuro? Dios sabe el futuro. ¿Y qué? Yo me propuse profetizar. No. Yo estaba en una conferencia, vino un hermano, me habló así, salimos para afuera, hablamos. Y es el Espíritu el que profeta. A ver si lo podés entender alguna vez. El Espíritu te da capacidad, pero claro, esa capacidad va a venir de una relación con Dios.
Y no es que vos te propongas profetizar, el Espíritu profetiza por vos, como dice, muchas veces hablamos, muchas veces profetizamos. Entonces, ¿qué quiere decir? También he orado por personas y se han sanado. También en una parte evangelizando, una hermana que iba a otra iglesia me dice, mi esposo es alcohólico. ¿Usted oraría por él? Sí, oraría. Y fui, bueno, pobrecito, estaba en una pieza apartado, como un perrito tirado, gente muy humilde. Y bueno, le hablé, mire, Señor, yo predico el Evangelio, el Señor Jesucristo, que vino a buscarnos y que murió por nuestros pecados y resucitó. También lo puede resucitar usted, lo puede sacar de su situación si usted cree en él y lo recibe. Bueno. ¿Usted quiere aceptarlo a él? Pues sí, yo quiero aceptarlo. Bueno, bueno, yo me voy a poner de rodillas, pongámonos de rodillas. Yo voy a orar y usted repite lo que yo digo, ¿eh? Bueno. Señor Jesús, bueno, se nos va el tiempo. Y aceptó al Señor. Pasó un tiempo. Y un día me lo encontré. Porque el evangelista pasa el evangelista. Es como Jesús estuvo con los samaritanos 2 días. En 2 días conocieron todo. Ahora conocemos que este es el Cristo, el Hijo del bendito. Y los otros estaban todo el día en el templo y lo escupieron. Bueno, Dios hace milagros. Dios hace sanidades. Dios hace lo que quiere porque es el creador. Por eso le decían, di la palabra y mi siervo sanará. Punto, es que Dios lo diga y se acabó. Bueno, pero lo que te quiero decir, Dios puede predicar, puede evangelizar, puede profetizar, porque tener el Espíritu de Dios, hermano, y si vos no tenés el Espíritu de Dios, no sos de Dios, punto. Y tener el Espíritu de Dios puede tener cualquier don, ¿y por qué tanto al mirar a los otros? Dale tiempo al Señor, clama a Él, tené amistad con Él, habla con Él, levantate temprano y tené 1 hora y media de estar con Él. Bueno, después ya sé, yo también tengo que salir a trabajar, ya tendría que haber salido a trabajar, por supuesto, trabajo por mi cuenta. Pero bueno, dice hacer esto y tenés que hacerlo, para eso sos siervo de Dios. Bueno, hermano, que el Señor te bendiga. Ojalá que Dios le dé el espíritu a todo y que todos sean salvos. Ese es mi propósito. Pero Él mira el corazón y escoge. ¿Mm? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Que el Señor te bendiga.